Hace unos días, la Fundación Tierra hizo conocer un pronunciamiento institucional sobre el proyecto de ley de declaración de pausa de la verificación de la función económico-social, FES, y la función social, FES. Y dice en una parte: la Fundación Tierra expresa su preocupación y rechaza el proyecto de ley impulsado por los grandes ganaderos y agropecuarios, quienes pretenden aprovecharse de la tragedia ambiental de los incendios forestales del 2024 para obtener beneficios indebidos y evadir las regulaciones agroambientales. Vamos a hablar de este tema con Juan Pablo Chumacero. Él es director ejecutivo de la Fundación Tierra, porque este pronunciamiento ya tuvo repercusiones, ¿no? Juan Pablo, muy buenas tardes. Gracias por atender este llamado de Herbol. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a la audiencia de Herbol. Bien, a ver, este es un documento, la versión que yo tengo tiene 4 páginas, por el cual ustedes han mostrado su preocupación porque se ha presentado un proyecto de ley el 12 de diciembre del año pasado, que los proyectistas son la senadora Senta Rec, Neila Valverde Salas, Claudia Elena Egües Algarañaz y el senador Walter Jesús Justiniano Martínez. Y claro, esto ha provocado que ustedes emitan este pronunciamiento. Cuéntale a la gente, al público de Herbol, ¿qué consiste? ¿Cuál es el nudo de este tema? Sí, gracias. El proyecto de ley efectivamente se ha presentado al Senado en diciembre del año pasado y ahora se lo está discutiendo dentro del Senado, lo está analizando en comisiones. Y el proyecto plantea, pues, declarar una pausa de 7 años en la verificación de la función económica social y la función social de la propiedad agraria en el país. Eh, el público tiene que saber que en nuestro país la propiedad agraria no supone una propiedad absoluta, sino que tiene que cumplir un rol, una función social. Eso está establecido en la Constitución y en las distintas leyes agrarias que hemos tenido en el país desde 1953. Esta función social, esta función económica social, supone el uso sostenible, sustentable de la tierra en beneficio del país, respetando la capacidad de uso mayor, buscando el beneficio en común y también la subsistencia de familias campesinas e indígenas que viven de ella. Bueno, entonces, las medianas y grandes propiedades, ganaderas o agrícolas, tienen que cumplir esta función económica social. Este uso sostenible de la tierra de acuerdo al uso mayor de la tierra y de acuerdo a los intereses nacionales, ¿no?, del país. Si no se cumple esta función, esas tierras deben revertirse al Estado. La propiedad de esta tierra, cuando se incumple la función económica y social, pasa de regreso al Estado y el Estado verá cómo se administra después, si se la distribuye o la dota a otras personas. Este es el principal meollo del asunto. El sector ganadero veniano, que es el que presenta el proyecto de ley al Senado, pues pretende establecer un plazo de 7 años, una pausa de 7 años en el cual no se verificaría esta función económica social. Y además de esto, que es lo más importante, hay una serie de elementos menores que también que llaman mucho la atención. Primero, pretenden abrogar el Decreto Supremo 5203, que salió en agosto del año pasado, que aumenta las multas económicas para aquellos que hacen quemas ilegales en el país. Antes de esa fecha, la multa por hectárea bordeaba entre 20 centavos de dólar y 50 centavos de dólar. Imagínense lo poco que era antes. Y con ese decreto supremo aumentan a un valor entre 70 y 365 dólares por hectárea. Entonces aumentan considerablemente las multas. Y con este proyecto de ley, pues en el Senado se pretende cambiar esta disposición, anularla. Y además hay otro decreto supremo, el 5225,
que establece que las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sostenible de la tierra y por lo tanto, en un lugar donde ha habido incendios o quemas ilegales, pues estaría incumpliendo la función económica social. También se pretende derogar esta disposición. Ujú. Entonces, entre la pausa de la verificación de la FES, la eliminación de las multas por quemas y esta eliminación de esta disposición de la articulación entre quema ilegal e incumplimiento de la FES, claramente el proyecto está protegiendo los intereses de ganaderos agroindustriales y comunidades interculturales que han procedido a quemas ilegales, que han originado los incendios. Y en general la ley, pues más que proteger los intereses de algún sector que se ve reprimido, pues en realidad está fomentando la existencia de quemas e incendios tal como sucedió el año pasado. Ujú. Seguimos conversando con Juan Pablo Chumacero, él es director ejecutivo de la Fundación Tierra, que ha hecho un pronunciamiento sobre el proyecto de ley de declaración de pausa de la verificación de la función económico-social y la función social debido a los incendios. Ahora, Juan Pablo, tú sabes, siempre vemos desde el occidente lo que es el oriente. El año pasado, el 2024, se quemaron, de acuerdo a algunos datos, cifras, 14 millones de hectáreas, principalmente en Santa Cruz, pero también en Beni y otros sectores de nuestro país, menos. ¿Qué pasa cuando se queman 14 millones de hectáreas y entonces no hay la posibilidad de verificar la función económico-social de esas tierras quemadas? Es decir, si yo tengo, por decirte, 5.000 hectáreas, de acuerdo a la Constitución, en Santa Cruz, cuando tengo que verificar si mi tierra está con esa función económico-social o con la función social, no puedo porque está todo quemado. ¿Cómo funciona eso? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Actualmente la función económica social se ha estado verificando durante el proceso de saneamiento de tierras, que ya está por concluir, tienen 92-93% de avance después de casi 30 años de ejecución de saneamiento. Sí. Pero luego de que se regularizan los derechos propietarios, el INRA debería cada cierto tiempo verificar la función económica social de oficio. Y esto no está sucediendo. Entiendo que solo sucede cuando existe alguna denuncia, ¿no? Y ahí sí recién se verifica la función económica social. Con el caso de los incendios, es particularmente complejo porque, claro, si una mediana o propiedad empresarial se ha visto afectada por un incendio que no ha sido provocado por los propietarios, que le ha llegado del vecino, obviamente no tiene ninguna culpa, más bien es una víctima de un incendio enorme como el del año pasado. Pero sin embargo, si esa quema, ese incendio ha sido provocado en la propiedad, y hay una norma que establece que este fuego ilegal y no controlado, pero originado en la propiedad, generaría una situación de incumplimiento de la FES, pues por lo tanto debería suponer algún tipo de medida del Estado y generar todos los procesos para revertir esas tierras. Ahora, para esto obviamente hay que ir al campo, hay que verificar, hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Pero también existe ya actualmente información georreferenciada, se tiene información satelital y el Estado ya está en condiciones como para identificar dónde se originan los incendios y aplicar las medidas sancionatorias correspondientes. Es más, el año pasado, en enero, la Procuraduría del Estado saca una disposición, una instrucción que le indica al INRA que en el Beni ellos han identificado una lista de 20-30 propietarios ganaderos, grandes y medianos, que habrían incurrido en quemas ilegales y se le indica al INRA pues proceder con la verificación de la función social y procesos de reversión como tal. Luego, en junio del año pasado,
el sector ganadero logra negociar y anular dicha determinación. Y al final, claro, es una muestra de cómo en la práctica las actividades de quemas ilegales y lo de los incendios no están siendo realmente evaluados por las instancias estatales correspondientes y en todo caso, por más que haya alguno que otro intento de hacerlo, a la larga se negocian estas cuestiones siempre en favor de los grandes propietarios, de los ganaderos, y sin que les caigan las sanciones correspondientes. Y esta propuesta de ley, pues, se encaja dentro de esta perspectiva de cómo se maneja los derechos de uso de los recursos naturales en el país. Ahora, ¿ustedes tienen algún acceso a esto de un lobby en el Senado para explicar todo esto a quienes tienen en la comisión la obligación de estudiar este proyecto de ley, de aprobarlo? ¿Tienen esa posibilidad? Bueno, yo entiendo que el proyecto de ley está siendo debatido en distintas comisiones, ¿no? Me imagino que en la de Economía, en la de Medio Ambiente, Tierra y Territorio. Nosotros, como centro de investigación, nuestra tarea es analizar, generar un conocimiento crítico, oportuno, útil al debate de política pública en el país. Y lo que hemos hecho, pues, ha sido sacar el pronunciamiento, velar porque esta información llegue a las manos que podrían interesar, ¿no? Y esperamos que el debate en el Senado y posteriormente, si llega a diputados, se dé dentro de un marco más racional y de análisis crítico sobre la política agraria en general en el país. Además, quisiera comentar una cuestión más respecto al proyecto de ley, porque no solo protege intereses de ganaderos y agroindustriales, también tiene un elemento adicional, porque menciona esta pausa no solo para la función económica social, sino también para la función social. Y actualmente porque la pequeña propiedad en general no se cumple la función social, pero no es sujeta de verificación, salvo en el caso de los asentamientos autorizados que se han dado en los últimos años en el país. En los últimos 6, 7 años, más de 1000 comunidades nuevas se han creado en el oriente boliviano, particularmente en la Chiquitanía, pero no se les ha dotado la tierra propiamente, se les ha otorgado unas autorizaciones de asentamientos. El INRA les ha dado esa autorización con el compromiso de que en 2 años estas comunidades deberían demostrar que hay trabajo en la comunidad y que están cumpliendo la función social. En este caso, el INRA procede a verificar el cumplimiento de la función social pasados estos 2 años. Y entiendo que algún avance al respecto hay y se está encontrando con comunidades abandonadas y sin el trabajo correspondiente. Son comunidades campesinas e interculturales y están en las zonas de ampliación de frontera agrícola donde justamente se han estado dando los principales incendios del país. Entonces, con esta norma, al establecer una pausa de verificación de la función social para estas comunidades, también se está fomentando el uso del fuego y perdonando las acciones de orden ilegal que estas comunidades han generado al originar los incendios en los últimos años. Entonces hay una coincidencia de intereses entre el sector ganadero, el sector agroindustrial y las comunidades campesinas y de interculturales que están en zonas de ampliación de frontera. Entonces se complementa la arremetida contra cualquier tipo de criterio ambiental que se pretendía tener para aplicar la norma agraria en el país. ¿Y qué habrá pasado? ¿De dónde surgiría esta especie de alianza de estos sectores que eran tan disímiles, no? Eso es lo que nosotros también nos preguntamos, porque realmente llama mucho la atención. Claro. Pero bueno, a veces la política puede provocar todas estas cosas, algunos intereses quizá que hay que son muy claros y que solo se ven allá, donde se hacen estas alianzas, ¿no? Con esas tierras de interculturales, ganaderos, en fin, terratenientes, otros. Juan Pablo, hay un tema. Hablaste del saneamiento de tierras. Esto del saneamiento de tierras, ¿qué significa?
dices que falta apenas un 8 o 6% para concluir el saneamiento de tierras. Esto significa que en el país no va a haber personas o grupos que tengan más de 5.000 hectáreas, como dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué significa? El saneamiento de tierras es un proceso que lo establece ya la ley INRA en el 96 y que está destinado a regularizar el derecho propietario en todo el país, el derecho propietario agrario, ¿no? Rural. Y venimos ya 28 años en dicho proceso, ¿no? Porque ha sufrido mucho retraso, porque en un inicio no habían las capacidades necesarias para hacerlo, se contrataron empresas privadas para ejecutarlo, luego asumió esta responsabilidad del INRA, pero siempre dependiendo del financiamiento externo y nunca encarándose de una manera integral y que determine que esto se haga rápidamente, porque el plazo inicial era de 10 años, si no me equivoco. Se volvió a ampliar en el 2013 y luego se volvió a ampliar y por último quedó ya más como un trámite administrativo a cumplir y que hasta ahora no se concluye. Faltan un 7% de la superficie del país. Buena parte de estos son procesos que están en litigio, que están en tribunal agroambiental, que se han detenido en pleno proceso de saneamiento inclusive, y algunas zonas específicas donde todavía no haya llegado el INRA, como algunas comunidades en La Paz y obviamente propiedades medianas y grandes del Beni, de Santa Cruz, pero en mucho menor medida, ¿no? Entonces lo que falta es muy poco, pero cuesta mucho concluirlo porque están en procesos, son propiedades en conflicto con una serie de intereses por detrás y esto cuesta mucho tiempo, gente para concluirlo. Es más, el convenio que tiene el INRA con el Banco Interamericano de Desarrollo, que depende de un crédito adicional para los siguientes años, está justamente dedicado a concluir el saneamiento y luego verificar la función económica social en propiedades grandes y medianas del país. Bien, todo esto es muy complejo, ciertamente. Vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto que se ha presentado y por lo cual la Fundación Tierra se ha pronunciado. Y porque esto, de acuerdo a ustedes, Juan Pablo, sería algo que le haría mucho daño al sector que está en el oriente, esto de las quemas y todo eso. Es como decir, sobre el fuego, peor la situación. Exactamente. Se ha avanzado muy poco en la aplicación de política que protege el medio ambiente respecto al uso de la tierra y del bosque. Es más, en general tenemos una arremetida desde el diseño de política pública y su aplicación que fomenta el desmonte, la deforestación, los incendios y la ampliación de frontera agrícola. Y algunos indicios de que la cosa se iba a dar, que se iba a reformar, eran justamente el incremento de las multas por quemas ilegales o esta consideración de que una quema ilegal o un incendio provocado suponía un incumplimiento de la función económica social. Y esta norma vulnera y da la vuelta a esto, ¿no? Pero fundamentalmente interfiere con la verificación de la función económica social, que es posiblemente la única herramienta que existe en la normativa agraria para velar por un uso sostenible de la tierra, un uso que se haga en términos de uso mayor, que respete el medio ambiente y que si no se cumple, pues esas tierras deberían revertir al Estado. Entonces la herramienta, además de verificar el uso, sirve también para establecer de mejor manera un sistema equitativo de propiedad en el país. La tierra es de quien la trabaja, pero de quien la trabaja de manera eficiente y responsable, ¿no? Respetando al medio ambiente, pero además de quien lo necesita, ¿no? Entonces es importante que la tierra esté sí en manos de grandes y pequeños productores, pero también en manos de comunidades, de pueblos indígenas,
y que velemos por un uso racional de nuestros recursos. Bien, Juan Pablo, te agradezco mucho. Hay todavía que conversar sobre esto y sobre otros temas que, te reitero, por acá por el occidente a veces ni siquiera tomamos la dimensión de lo que pueden significar. Así que te vamos a buscar nuevamente un poco más adelante. Ha sido muy amable por ahora. No, pues para servirles en cualquier momento que sea necesario, pues estaremos aquí.